Durante años, el público siguió a la familia Brown a través de los agrestes parajes de Alaska en Alaskan Bush People. Semana tras semana fueron testigos de las pruebas, los triunfos y la resistencia de una familia decidida a sobrevivir de la tierra. En el centro de todo estaba Joshua Bam Bam Brown, una presencia firme y tranquila entre sus hermanos. Los espectadores le vieron crecer ante sus ojos, fiable y serio, donde otros eran más extravagantes. Luego, sin previo aviso, desapareció. Los fans se preguntaron qué le había pasado a Bam Bam Brown y por qué se había alejado de la fama cuando parecía estar en su apogeo. Ahora la verdad ha salido finalmente a la luz. Desde presiones ocultas hasta decisiones profundamente personales, Bam Bam ha compartido los motivos de su marcha. Es una historia de coraje, amor y el alto coste de vivir bajo el constante escrutinio público. La vida en la sabana de Alaska. Joshua Bam Bam Brown nació el 18 de septiembre de 1984 en un mundo diferente al de la mayoría. Se crió como el segundo mayor de 7 hermanos de Billy y Amy Brown, unos padres que creían en la autosuficiencia y en la vida fuera de los límites de la sociedad moderna. Conocidos más tarde como la manada de lobos, los Brown construyeron su mundo en torno a la supervivencia. Desde muy pequeño, Bam se vio inmerso en la dura realidad de la vida salvaje, cazar, construir refugios, recolectar recursos y enfrentarse a un clima implacable. Sin electricidad ni fontanería fiables ni fácil acceso a los pueblos cercanos, la familia se adaptó a una existencia que exigía dureza e ingenio. En este entorno Bam Bam desarrolló un carácter distintivo. Más reservado y serio, que muchos de sus hermanos, le atraían las tareas que requerían paciencia y concentración, arreglar herramientas, mantener estructuras, organizar suministros. Su actitud constante a menudo contrastaba con las personalidades más impulsivas de su entorno. Aunque la familia vivía según unas normas estrictas bajo la visión patriarcal de la independencia de Billy, el sacrificio era una constante. Las emociones rara vez se compartían abiertamente y las luchas privadas se mantenían a puerta cerrada. Bam Bam, por naturaleza privado, a menudo parecía llevar la tensión hacia adentro. Cuando se estrenó Alaskan Bush People, en mayo de 2014, el mundo vio cómo los Brown vivían al borde de la civilización, construyendo cabañas, luchando contra las tormentas y sobreviviendo con poco más que agallas. Pero para los espectadores, Bam Bam seguía siendo una especie de misterio. Mientras que sus hermanos a menudo abrazaban a las cámaras, él mantenía su mundo interior bien guardado. Los fans lo describían como callado, intenso y enigmático, un hombre que dejaba que su trabajo y su comportamiento hablaran por él. Fama y presión crecientes. A medida que el programa ganaba adeptos, el estilo de vida de los Brown, antaño privado, se convirtió en un espectáculo para millones de personas. Discovery Channel transformó sus vidas en un relato concebido para el entretenimiento con los productores, editando los acontecimientos en arcos de conflicto, tensión y resolución. Lo que antes eran desacuerdos familiares ordinarios o problemas de supervivencia se convirtieron en episodios dramáticos para conseguir audiencia. Esta intrusión en la dinámica familiar fue especialmente difícil para Bam Bam. Lo que él consideraba responsabilidades cotidianas, reparar el equipo, gestionar la escasez, manejar las emergencias, eran ahora contenidos de entretenimiento. Para la cadena, estos momentos eran buenos para la televisión. Para Bam Bam, eran cuestiones de supervivencia, no de rendimiento. Aún así, siguió siendo la figura fiable de la familia, a menudo el que mantenía la calma durante las crisis. Sus respuestas racionales y metódicas eran inestimables en situaciones de emergencia, pero la línea entre la vida real y el entretenimiento guionizado era cada vez más difusa. La tensión acabó aflorando de formas que el público no pudo ignorar. En una temporada notable, Bam Bam se enfrentó abiertamente a su hermano Gabe. Frustrado, se negó a ayudarle y le dijo: «No quiero trabajar contigo». Para un hombre tan reservado, esta rara explosión de ira revelaba un profundo descontento, señal de que la vida ante las cámaras empezaba a pesarle. El tranquilo ancla de la manada de lobos empezaba a alejarse.
Más allá de los conflictos familiares también estaba el peso de la imagen pública y las expectativas. Los fans solían ver a Bam Bam como alguien misterioso, serio e introspectivo. No era tan performativo como otros hermanos, y esa diferencia a veces creaba fricciones. El público infiere roles, el bromista, el pacificador, el rebelde, pero Bam Bam no encajaba fácilmente en esas convenientes categorías. Su resistencia a ser empaquetado para el programa puede haber sembrado el conflicto interno. Además, cuanto más éxito tenía la serie, más tenía que colaborar la familia con los objetivos de producción, los montajes de las escenas, las repeticiones y los arcos narrativos. Eso exigía compromisos, concesiones y una renuncia a la autonomía total. Cada discusión, contratiempo o éxito tenía que ser captado por la cámara. Para alguien como Bam Bam, que valoraba más la intimidad que los focos, eso podía ser agotador. Con el paso de los años, la tensión entre la identidad privada y la persona pública empezó a manifestarse con mayor frecuencia. Aparecieron escenas de fatiga, frustración o retraimiento. El equilibrio entre la vida Bush que conocía y la vida mediática que exigía dramatismo estaba sometido a tensión. Esa fricción creciente, esa inquietud que finalmente le llevaría a alejarse. Señales de inquietud. A medida que se desarrollaban las temporadas de Alaskan Bush People, empezaron a surgir momentos sutiles pero reveladores. Momentos en los que las reservas, frustraciones y conflictos internos de Bam Bam se filtraban a través del pulido barniz de la televisión. Estos signos de inquietud no aparecieron de la noche a la mañana. Se fueron acumulando con el tiempo a través de su comportamiento, su tono y sus escasas pero contundentes declaraciones ante la cámara. Una observación recurrente entre los fans y los comentaristas es que Bam Bam a menudo parecía malhumorado o retraído en las escenas en las que la dinámica familiar se volvía acalorada o emocionalmente cargada. Se le ha descrito como el miembro más malhumorado del reparto. Alguien cuya intensidad y silencio le convertían en una presencia más opaca que la de sus hermanos más francos. En contraste con las discusiones o manifestaciones de emoción más ruidosas de la familia Bam Bam, a veces se mantenía al margen observando más que participando. Ese retraimiento silencioso se convirtió gradualmente en parte del hilo narrativo de su alienación. En algunos episodios expresó su frustración de forma explícita. Esa frase captada en un confesionario o ante una cámara indicaba algo más que una pelea entre hermanos. Sugería la impaciencia de Bam Bam ante una cooperación que parecía forzada o ante tareas que parecían más performativas que auténticas. También aparecieron otras pequeñas señales. A veces se resistía o se mostraba reticente a ciertas exigencias de rodaje o de puesta en escena, aunque no lo expresara públicamente. Con el tiempo los telespectadores y los críticos notaron una tensión creciente entre la narración ante la cámara y la intimidad del hombre detrás de ella. Esa tensión se manifestaba en momentos de fatiga, reacciones apagadas o contribuciones verbales mínimas en episodios cargados de emoción. Más allá de lo que se emitía en el programa, las entrevistas públicas de Bam Bam y los comentarios de terceros se hacían eco de ese patrón. Su reticencia en las apariciones ante los medios de comunicación, sus respuestas breves, su mínima elaboración, su reticencia a dramatizar las penurias personales, reforzaron la idea de que prefería los límites. Rara vez hacía declaraciones especulativas o teatrales. Esta reticencia contrasta con las expectativas puestas en las personalidades de la telerrealidad para que se abran. En el análisis de los medios de comunicación, la noción de realidad guionizada que rodea a los habitantes de la sabana de Alaska se cita a menudo como un factor de complicación. Aunque el programa reivindica su autenticidad, los críticos sostienen que muchas escenas están moldeadas o guiadas por los productores para aumentar el dramatismo. Para alguien como Bam Bam, que se inclinaba por la autenticidad y la reticencia, esa estructura puede haber resultado cada vez más restrictiva. Estas pautas, retraimiento silencioso, frustración en la cooperación, reticencia al espectáculo emocional, no son revelaciones dramáticas aisladas. Pero a lo largo de varias temporadas,
revelan a un hombre que se siente cada vez más incómodo con los mecanismos de la vida familiar televisada. Presagiaban un punto de ruptura, sugiriendo que la interacción entre la identidad privada y la narrativa pública acabaría volviéndose insoportable. Pero aparte de esto, hay una parte personal de Bam Bam que tenemos que ver. La razón personal. El amor. Una de las razones más documentadas y significativas que a menudo se citan para la salida de Bam Bam de los bosquimanos de Alaska, su conexión supuestamente comenzó entre bastidores en noviembre de 2016. Inicialmente eran amigos trabajando en círculos profesionales superpuestos. Con el tiempo esa amistad evolucionó hacia una relación romántica. El papel de Kagan en la producción la situaba en una posición de autoridad en relación con las operaciones del programa, lo que al parecer creaba tensiones en el entorno familiar de los Brown. Algunos informes afirman que la familia de Bam Bam, especialmente sus padres, no siempre aprobaban que ella tuviera un papel directivo sobre el reparto, y que Bam Bam a veces sentía la necesidad de proteger a Allison de las fricciones. Aunque la relación era privada, ocasionales referencias públicas han confirmado su longevidad. Bam Bam se ha referido a Allison como su pareja a largo plazo en las entrevistas, y los medios de comunicación han señalado que su relación persistió más allá de su tiempo en el programa. Sin embargo, rara vez aparecía en pantalla, y la serie se mantenía alejada de las relaciones personales fuera de la familia inmediata. El romance complicó algo más que los sentimientos personales. Puso en tensión los límites entre la producción y la vida personal. Bam Bam se enfrentaba a una vida que tenía que satisfacer dos papeles a veces contradictorios. Uno, el de miembro del reparto y de la familia, obligado por las expectativas del espectáculo, y dos, el de una pareja que intenta mantener una relación privada con alguien profundamente implicado en la producción. El solapamiento entre su vida personal y la maquinaria del espectáculo hizo más difícil separar esos mundos. En entrevistas y declaraciones públicas, Bam Bam ha reconocido que sus prioridades cambiaron. Su deseo de tener una relación significativa y estable con Allison, lejos de las constantes exigencias narrativas y de rodaje, parece haber pesado mucho en sus decisiones. Algunas fuentes sugieren que él optó por dar un paso atrás, no solo por privacidad, sino para proteger la propia relación de las presiones de la telerrealidad. Una de sus empresas más simbólicas es convertir un viejo transbordador llamado Osprey, rebautizado Fathom This, en un hogar flotante. La vida que han llevado juntos se ha descrito a menudo como más pausada, más tranquila y más alejada de los arcos dramáticos de la televisión. Este proyecto conjunto señala su visión compartida de una vida menos confinada por las expectativas ante las cámaras. La salida oficial nunca estuvo marcada por una salida dramática ante las cámaras, sino más bien por un desvanecimiento gradual de las apariciones y un distanciamiento silencioso de la presencia televisiva de la familia. Con el tiempo en pantalla de Bam Bam disminuyó. Aparecía con menos frecuencia en los episodios y cuando estaba presente su participación en las tramas centrales era mínima. Los telespectadores y comentaristas han observado que cada vez se negaba más a participar en conflictos, confesiones o montajes de los productores. Muchos interpretaron esta retirada como una señal de que ya no deseaba formar parte de la narrativa televisiva en las mismas condiciones. No hubo ningún momento público en el que Discovery Channel o la familia Brown emitieran un comunicado diciendo «Bam Bam se ha ido». Más bien su marcha se confirmó mediante ausencias, omisiones y sus propias declaraciones posteriores. En entrevistas posteriores y declaraciones públicas, Bam Bam habló con más franqueza sobre su necesidad de alejarse, alegando que las exigencias, la exposición y los conflictos de la telerrealidad se habían vuelto incompatibles con su visión personal y sus prioridades. Sugirió que ya no quería verse constreñido por continuas exigencias de rodaje, recreaciones, secuencias escenificadas y presión narrativa. En su opinión, formar parte del programa significaba que muchos aspectos de su vida ya no estaban bajo su pleno control. La reacción del público fue una mezcla de sorpresa, preocupación y especulación. Muchos fans de toda la vida expresaron su tristeza porque Bam Bam parecía haberse retirado de su lugar
dentro de la historia televisada de la familia Brown. En las redes sociales y en los foros de fans se debatía si la familia le había echado, si estaba quemado, o si su relación con Allison Kagan había contribuido a su marcha. Por su parte, la familia Brown y la cadena de televisión consideraron que la reducción de su papel era un reajuste natural. Algunos miembros de la familia podrían haber sugerido que los intereses de Bam Bam estaban evolucionando o que sus prioridades habían cambiado. La serie continuó con otros miembros de la familia desempeñando papeles narrativos y la ausencia de Bam Bam rara vez se abordó de frente en los episodios. En cierto modo, la salida de Bam Bam puso de manifiesto el doble conflicto narrativo inherente a las series de telerrealidad de larga duración, la versión narrativa del productor frente a la agencia personal de los miembros del reparto. Su marcha subraya cómo los participantes pueden optar por reclamar límites en un medio diseñado para difuminarlos. Así pues, la salida de Bam Bam de la gente del monte de Alaska fue silenciosa pero definitiva. Dio un paso atrás en lugar de dar un espectáculo. Permitió que su presencia disminuyera gradualmente hasta que dejó de formar parte del núcleo televisivo. Aunque no hubo un gran anuncio público de su marcha, sus reflexiones posteriores, su ausencia de la dinámica del reparto y su elección de seguir una vida fuera del programa dejaron claro que se había ido por razones arraigadas en la integridad personal, la autonomía creativa y un cambio en las prioridades vitales. Construir una nueva vida. Tras alejarse de los habitantes de la sabana de Alaska, Bam Bam y Allison Kagan empezaron a forjar una vida más acorde con sus propios valores y aspiraciones. Su elección fue alejarse de las narrativas guionizadas y apostar por proyectos que combinan el propósito, la creatividad y la posibilidad de privacidad. Una de sus empresas más públicas y simbólicas es la restauración de un viejo transbordador originalmente llamado Osprey, que han rebautizado Fathom This. El barco se convertirá en un hogar flotante y un espacio de trabajo creativo. El proyecto es lento y exigente, pero personifica su deseo de vivir intencionadamente cerca del agua, cerca de la naturaleza, y con una separación deliberada de las presiones constantes de la producción televisiva. Su experiencia aporta a la pareja una sólida mezcla de conocimientos de producción, capacidad logística y ambición creativa. A través de Fathom This, pueden ejercer el control sobre lo que se muestra, cuándo y cómo, en lugar de estar a merced de editores o productores externos. Fuera del proyecto del barco Bam Bam, ha seguido cultivando intereses más privados. Es conocido por su afición a la fotografía, especialmente escenas de la naturaleza, paisajes remotos y vida salvaje. Su presencia en las redes sociales así lo refleja. Menos declaraciones personales, más narración visual, más momentos de reflexión en silencio. Estas salidas creativas le ayudan a mantener el contacto con el público, al tiempo que preserva los límites. El alejamiento de la historia central de la familia Brown también supuso que Bam Bam y Allison tuvieran que definir nuevos ritmos, viajes, lugares, de amarre, mantenimiento, suministros y las exigencias de la vida marina. Es más imprevisible que vivir en un hogar fijo, pero esa imprevisibilidad puede convenir a alguien que se resiste a la rigidez de los horarios televisivos. Mientras trabajaban en Fathom This, la pareja la amarraba ocasionalmente en lugares donde la naturaleza, la comunidad y el acceso se equilibran. Según los informes, lo han mantenido relativamente en privado sin anunciar a bombo y platillo cada renovación o contratiempo. La discreción es intencionada. Esto no es un espectáculo, al menos no de la forma en que lo fue Alaskan Bush People. Aunque el show de los Browns continuó sin él, Bam Bam no cortó del todo todos los lazos. A mediados de 2025, reapareció en la serie mientras la familia se enfrentaba a problemas de salud y al fallecimiento del patriarca Billy Brown. Ese regreso subraya una tensión central de su nueva vida. Vamos a descubrirlo. Reacciones de la familia y los fans. Cuando las apariciones de Joshua Bam Bam Brown en la serie empezaron a desaparecer, la respuesta tanto de la familia como de los fans mezcló preocupación, lealtad y debate. Una línea clara es la preferencia de Bam por la intimidad que contrastaba con los ritmos de un reality.
Múltiples retrospectivas y explicaciones lo describen como reservado y reacio a actuar ante la cámara, un rasgo que condicionó la percepción de los fans cuando dio un paso atrás. Desde el punto de vista familiar, los reportajes sobre la reaparición posterior de Bam ponen de relieve que las relaciones en el seno de la familia Brown siguieron siendo tensas tras el fallecimiento de su padre Billy Brown, y que su regreso no resolvió las tensiones al instante. Hay ejemplos de fricción en pantalla a los que los fans suelen hacer referencia cuando hablan de la inquietud de Bam. En un resumen muy difundido de un episodio en el que aparece Noah en sus primeros años de paternidad, Bam se burló de Noah por convertirse en un padre helicóptero, un momento utilizado por los comentaristas para ilustrar la manera brusca y discreta de Bam ante la cámara. Ese intercambio, aunque no se refería a la marcha, se convirtió en una interacción entre hermanos, citada con frecuencia. El propio Bam ha ofrecido el marco público más directo de su cambio de prioridades. En un resumen de 2017 de las interacciones y la cobertura de los fans, reconoció que él y Alison Kagan, una antigua productora de campo y más tarde productora de campo senior de la serie, habían estado juntos desde noviembre de 2016, confirmando la relación que muchos espectadores creían que había contribuido a su paso atrás en el rodaje, incluido el dolor tras la muerte de su padre y un grave accidente de tráfico en Washington, en mayo de 2022, en el que las autoridades determinaron que él no era culpable. Los fans respondieron con una mezcla de decepción y apoyo. Los hilos de la comunidad y las publicaciones sociales enmarcaron con frecuencia a Bam como el tranquilo centro de gravedad de la familia y expresaron que su ausencia se sentía como una falta para poner el panorama de la familia en contexto. Una retrospectiva de la revista People conservó en cámara en 2017 los consejos de Billy Brown a un hijo que contemplaba la posibilidad de dejar la vida de Bush. Aunque esto no iba dirigido a Bam, por su nombre ofrece la ética familiar más clara sobre la elección del propio camino. Cada persona tiene que seguir su propio camino. No debes sentirte mal por seguir tu propio camino en la vida. Esa frase muy citada por los fans durante sus posteriores salidas y cambios refleja una estructura de permiso familiar para dar un paso atrás. A diferencia de sus hermanos, que a menudo acaparan los focos, Bam rara vez revelaba detalles personales. Así que cuando hablaba a los fans, escuchaban con atención. Sus declaraciones a lo largo de los años revelan a un hombre que valoraba la autenticidad, protegía su intimidad y sentía la creciente presión de los reality shows sobre su vida personal. Una de las mayores influencias en su decisión fue el dolor. El fallecimiento de su padre Billy Brown en 2021 fue devastador para la familia. Bam ha reconocido que la pérdida del patriarca reconfiguró su mundo. La serie siempre había retratado a Billy como el ancla de la manada de lobos, y sin él Bam se debatió sobre si quería seguir formando parte de la historia ante las cámaras. Su regreso a algunos episodios tras la muerte de Billy se planteó menos como una reaparición que como un acto de deber, un apoyo a su madre Amy y a sus hermanos que seguían rodando. Otro punto de inflexión en la vida de Bam fue el grave accidente de coche que sufrió en mayo de 2022 en el estado de Washington. Los informes confirmaron que una mujer que viajaba en otro vehículo perdió la vida trágicamente, aunque Bam quedó libre de culpa legal. El peso de aquel suceso permaneció con él. Para alguien que ya luchaba con cuestiones de identidad y exposición pública, el incidente reforzó lo rápido que podía cambiar la vida. Profundizó su introspección y contribuyó a su deseo de vivir lejos del escrutinio constante. Más allá de estas pruebas personales, Bam ha dejado claro que quería tener más control sobre su propia narrativa. Durante años, Bam se resistió a convertirse en un personaje. Aparecía menos en los confesionarios, evitaba el drama fabricado y optaba por ocultar partes de su vida privada a la producción. Cuando habla de su marcha, el tema es constante. No se trataba tanto de rechazar a la familia como de proteger su autonomía frente a los mecanismos de la narración televisiva. Sin embargo, su decisión de volver a veces demuestra que no ha cortado completamente los lazos. Cuando surgen crisis de salud o momentos emotivos,
Bam ha reaparecido en pantalla aunque de forma limitada. Estas apariciones reflejan un compromiso. Está dispuesto a aparecer por su familia, pero solo bajo sus condiciones. De este modo Bam equilibra la conexión con la independencia, permaneciendo leal a los Brown al tiempo que se niega a ser arrastrado de nuevo al rodaje a tiempo completo. Su presencia en las redes sociales subraya este cuidadoso enfoque. Los aficionados que le siguen en Internet observan que sus publicaciones suelen ser breves y comedidas. A menudo comparte fotografías de la naturaleza o pequeños atisbos de proyectos, pero evita las actualizaciones personales dramáticas. Este minimalismo es deliberado. Demuestra que Bam prefiere comunicarse como él mismo. Al final, las palabras de Bam Bam pintan el retrato de alguien que busca el equilibrio en un mundo que se nutre del espectáculo. No echa la culpa a nadie ni se presenta como víctima. En cambio, hace hincapié en los límites. El límite de la exposición constante, el límite de representar un drama familiar ante las cámaras y el límite de vivir una vida marcada por el montaje. Su decisión de alejarse no fue ruidosa ni rebelde. Fue una recalibración silenciosa, una elección para proteger el amor, la intimidad y la paz. Reflexión y legado. Cuando uno se plantea la marcha de Joshua Bam Bam Brown, de Alaskan Bush People, es imposible separar las ondas que ha dejado tras de sí, desde la evolución de la dinámica del programa hasta el impacto en la narrativa de la familia Brown y las cuestiones más amplias de lo que la telerrealidad exige a sus participantes. Siga mirando mientras exploramos cómo su ausencia reconfiguró la serie, cómo perdura su influencia y qué lecciones ofrece su viaje sobre la tensión entre fama y autenticidad. Alaskan Bush People concluyó tras 14 temporadas. La cancelación no se produjo en el vacío. Las complicaciones legales, el descenso de audiencia y los cambios en la dinámica familiar contribuyeron a ello. En uno de los pleitos más sonados, Discovery y la familia Brown se vieron envueltos en una disputa por un supuesto incumplimiento de contrato por parte de un antiguo socio, Robert Mulholland, que alegaba que Billy Brown le debía una parte de los beneficios. El hecho de que la última temporada de la serie se rodara en 2022 pone punto final al viaje televisivo. En ese sentido, el alejamiento de Bam Bam del núcleo narrativo presagiaba el final de la serie. Más allá del final formal, su influencia continúa. Las voces silenciosas, las preguntas sobre la autenticidad, la tensión entre el montaje y la experiencia. Todo ello forma parte ya del legado del programa. Críticos y fans de toda la vida citan a menudo la moderación de Bam y su negativa a ser empaquetado como prueba de que incluso dentro de la telerrealidad, no todos los participantes se someten plenamente a las máquinas narrativas. Algunos ven en su retirada una reivindicación de la agencia. En muchas retrospectivas, se le presenta como una medida de la tensión entre la integridad personal y las exigencias del espectáculo. Dentro del arco familiar Brown, la salida de Bam cambió la dinámica relacional. Cuando una figura central da un paso atrás, se reordenan los ángulos internos, cómo se relacionan los hermanos, quién absorbe más responsabilidad dramática, cómo afloran las cuestiones de legado. La muerte de Billy Brown en 2021 dejó un vacío de liderazgo que la retirada de Bam acentuó. Sus reapariciones ocasionales han provocado tensiones sobre la inclusión, el control de la narración y los roles familiares. En efecto, el legado de Bam dentro de la familia es un punto de inflexión. Revela grietas pero también posibilidades de redefinición. A mayor escala, su experiencia subraya una advertencia vital. La fama de la realidad no es un regalo gratuito de la fama. Exige el consentimiento para actuar, exponerse y que se filtre la vida privada. La decisión de Bam de retirarse sugiere que el coste puede superar la recompensa, sobre todo cuando están en juego la identidad, la intimidad y los límites emocionales. Su relato incita a futuros miembros del reparto, documentalistas y público. Por último, la cuestión del legado. ¿Qué deja tras de sí Bam Bam? No un compendio de argumentos dramáticos, sino un modelo un tanto paradójico de negación del espectáculo. Deja tras de sí el recuerdo de una presencia más tranquila, alguien que valora los límites y que no está dispuesto a convertirse en una perpetua representación. La abraza. Este proyecto, su mínima voz pública,
y su selectivo reencuentro reflejan una continua afirmación de que la vida es algo más que la mirada de una cámara. Si Alaskan Bush People se recuerda como un retrato de familia en condiciones extremas, la historia de Bam Bam añade un contrapunto. Incluso en la naturaleza, en el parentesco, en la vida televisada, uno puede elegir mantener partes de sí mismo fuera de cámara. Su legado no es solo un hueco en el programa, sino una presencia superviviente que pone en tela de juicio hasta qué punto damos la vida para que nos vean. A medida que se desarrolla la historia de Joshua Bam Bam Brown, una verdad se hace innegable. Su viaje nunca consistió simplemente en abandonar un programa de televisión. Se trataba de reclamar el derecho a vivir la vida en sus propios términos. Aunque los habitantes de Alaska le presentaban como parte de la gran manada de lobos, su decisión de alejarse reveló la lucha profundamente humana entre el deber para con la familia, la lealtad al amor y la búsqueda de la autenticidad. Los aficionados pueden recordar su silencio, sus momentos de inquietud y las raras ocasiones en que habló. Cada elección tenía su peso no porque añadiera dramatismo, sino porque le quitaba dramatismo. Su marcha puso en tela de juicio la idea de que toda vida debe ser televisada, demostrando en cambio que la paz, la intimidad y la convicción personal pueden pesar más que el atractivo de la visibilidad constante. El legado de Bam Bam es un ejemplo de valentía, de elegir el amor por encima de la fama, la autenticidad por encima de la actuación y la libertad silenciosa por encima de la presión pública. Su viaje nos recuerda que la historia más verdadera no es siempre la que se transmite, sino la que se vive. ¿Qué opina de la marcha de Bam Bam? Comparta su opinión en los comentarios. Recuerda darle al botón de me gusta y suscribirte. Antes de irte, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla.